Ricardo Paz es analista político. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir. Sé que cuesta mucho llegar, atravesar la 20 de octubre y llegar hasta los estudios de la radio en un día como hoy, pero bueno, gracias por estar. No, el agradecido soy yo siempre por la invitación, Ramón. Sí, efectivamente la ciudad está un caos, sobre todo esa parte por lo que han cerrado la Plaza Bravo, por el encuentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí. Entonces está un poquito difícil. Sí. Ricardo, ya que estoy comentando lo del litio y se ha convertido en un mantra informativo en los últimos días, ¿considera usted que deberíamos haber informado antes de o después de? Mira, que después de. Creo que es un excelente ejemplo de lo que nos cuenta Yuval Noah Harari de lo que es la era de la información, ¿no? En nuestro tiempo. O sea, por un lado hay falta de información, como tú dices, confiable, fidedigna, pero por otro lado hay una sobresaturación de información falsa, ¿no? De todo tipo. Entonces, el gran problema, como dice Harari, es cómo distinguimos una de otra. Es decir, cómo hacemos para saber qué es lo correcto y qué es lo que no, porque te dicen una cosa, te dicen otra, unos te dicen que esta empresa no existe, que tiene $10,000 de capital, otros te dicen no, lo que pasa es que es la subsidiaria de una empresa que es la más grande del litio en el mundo. Al final uno no sabe a qué atenerse y qué pensar, y esta sobresaturación de la información, producto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la Big Data, en fin, nos tiene en una situación total de incertidumbre y al final no nos deja perplejos, ¿no? Entonces, ante la duda, ¿qué cabe? ¿Informarse mejor? El problema es las fuentes, ¿no? Vale, de acuerdo. Ahí está la cosa. ¿Dónde está, por ejemplo, el tema del periodismo? ¿No? Hasta hace unos años tú tenías un par de, o 5 o 6 periodistas en los que confiabas, eran programas. Ahora, como tienes 500 podcasts, tienes ¿no? un montón de gente que con su celular hace disque periodismo, ¿no es cierto? Entonces ya no sabes a qué atenerte, ¿no? Bueno, yo confío en los de mi generación. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, yo estoy pensando, siempre lo pienso, ¿qué útil sería Carlos Mesa en este instante? Sí, en esa perspectiva, también, ¿no? Claro, también en esa perspectiva, para mí. No, sin duda, yo creo que en eso hay consenso. Yo como político ahí tengo mis dudas, claro, por supuesto. Y mucha gente como pero como periodista ninguna, pero cero. Como periodista creo ninguna, que todos cero. Extrañamos mucho a Carlos Mesa, a Eduardo Pérez, ¿no? A periodistas de esa talla, ¿no? Bueno, a Lorenzo Carri, a Cayetano Llobet, yo ya no los puedo regresar porque han fallecido, igual tampoco al padre Pérez, pero Carlos está vivo. Así es. Y Carlos podría ser una voz muy autorizada para aportar luz y sobre todo lucidez a estos temas tan tremendamente ambiguos. La próxima vez que vayamos a ver el Real Madrid-Barcelona le voy a decir. Cuando veamos el clásico. Cuando se lleven otra goleada. Perfecto. Los tenemos de hijos hace tiempo. Bueno, y ahora, hoy, que además juega el Barça hoy, los podemos superar. Perfecto. Difícil. Pueden empatar. ¿No? Hoy Rayo Vallecano. No, pueden empatar. Y estamos primeros los colchoneros, por si acaso. Que ya han sido superados. ¿El otro día han empatado en casa? No, ahora estamos un punto arriba del Madrid. Empataríamos a puntos entonces. Ricardo, cuando un órgano, como es el órgano electoral plurinacional, órgano en teoría independiente, dice que tiene la necesidad de blindarse para llevar a cabo un proceso electoral, es que ahí la democracia, yo diría que no solamente está en juego, sino que se sostiene con, no sé, como un castillo de naipes. Bueno, aquí estamos ante un problema pues muy serio, ¿no? Muy grave de institucionalidad. El Tribunal Constitucional autoprorrogado se ha tomado un conjunto de atribuciones extraconstitucionales en las elecciones judiciales, antes de las elecciones judiciales, le ha cercenado al órgano legislativo su capacidad de fiscalización, de legislación, y al órgano electoral lo propio, ¿no es cierto? En las elecciones judiciales ha sido un pandemonio, y bueno,
si no nos reíamos nos teníamos que echar a llorar, ¿no es cierto?, por todas las barbaridades que ha hecho el Tribunal Constitucional. Entonces, ese Tribunal Constitucional autoproclamado sigue en funciones, claro, a pesar de las elecciones, ¿no?, porque ellos mismos han hecho que no se elijan la cantidad de miembros suficientes para cambiarlos. Ese es el riesgo más grande y mayor, el peligro y la amenaza más grande para las elecciones. Entonces yo creo que el Tribunal Electoral, que no tuvo el valor, en eso tienes toda la razón, no actuó como órgano independiente del Estado, como, claro, ¿no? Porque debió haberse parado firme ante el Tribunal Constitucional y decirle, claro, no señor, ustedes son otro órgano, yo soy otro órgano, y se acabó, ¿no? Y llevar adelante. No, se sometió lamentablemente al Tribunal Constitucional en un momento clave. Por eso mismo se debe sentir pues medio débil, medio huérfano, y pide el auparse y que los otros órganos del Estado y las organizaciones políticas lo puedan blindar, como ellos dicen, ¿no? Pero como tú has dicho, si un órgano electoral dice que hay que blindar las elecciones, claro, es que es absurdo. Estamos listos. Es como si la policía te dijera, sí, ¿no es cierto? Bueno, mira, para cuidar tu casa, no necesitamos que tú te armes y pongas unas cercas, ¿no? Entonces, ¿para qué está la policía, ¿no? Y además que nos pagues. De hecho, ya ha propuesto un monto que es de 310 millones de bolivianos para la realización de las elecciones, y ojo, hay 50 millones de estos 310 para el voto en el exterior. Acabo de escuchar al presidente cuando venía ¿Al presidente Haussenteufel en esa trancadera espantosa. Sí, da tiempo para todo. Sí, estaba escuchando justamente su discurso de inauguración de este encuentro, y ahí decía Haussenteufel que esos 50.000 los habían dedicado para el TREP, para la transmisión rápida de resultados, y que ellos priorizaban eso, pero que el gobierno inopinadamente volvió a colocarlos en el presupuesto para el voto en el exterior. ¿No? Bueno, ¿qué es más importante, no? Las dos cosas son importantes, hombre, por supuesto. ¿Cuán determinante es el voto en el exterior? ¿Qué porcentaje del...? Podría llegar a ser muy determinante, es el 2.5% más o menos. No es demasiado, ¿no? Pero en elecciones muy cerradas, ¿se acuerdas del 2019? Correcto. El 2019, en los números del fraude, de todas maneras, en el voto nacional, el MAS no obtenía la diferencia de 10 puntos sobre Carlos Mesa. ¿Ni siquiera en el área rural? No. En el voto nacional, en el voto nacional obtenía 9.70 y tantos. Ya. Pero con el voto del exterior superaba el 10%, es decir, no había segunda vuelta. Ahí se demostró, por ejemplo, bueno, esa vez lo hicieron con bisturí, ¿no? Para hacer coincidir los además los con una interrupción un tanto dudosa del TREP. No dudosa, ya bueno, está, ya está clarísima que no fue dudosa. Definitivamente. Que fue dolosa, no dudosa. Sí, dolosa. Entonces, hay momentos, pues, si la elección es muy cerrada y se decide por menos de 2 puntos porcentuales, pues el voto en el exterior es definitivo, ¿no? Carlos Mesa ha decidido ser el vocero del bloque de unidad, un bloque de unidad que después de escuchar las idas y vueltas y las declaraciones y acusaciones entre Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina deja bastantes dudas, ¿no? Sí. A mí me preocupa eso. No, sin duda alguna. No lleva ni cuánto lleva, ¿un mes y medio el bloque de unidad? Sí. Ya está empezando a... No, y yo creo que hay un problema que hay que develarlo, y hay que decirlo, la población tiene que saberlo de manera muy prístina y clara, ¿no? Conciben de manera distinta el bloque de unidad, Jorge Quiroga por un lado y aparentemente todos los demás por el otro. Jorge Quiroga ha concebido el bloque de unidad como la elección de un candidato, el candidato a presidente, y que una vez que se elige el candidato a presidente único, todos los demás, ¿no es cierto?, ya no tienen nada que hacer en la elección. Esa es su concepción, eso lo ha transmitido él, lo ha transmitido su asesor principal, Luis Vázquez. Han dicho que para ellos lo que han firmado ese día que se dio lugar al bloque de unidad es eso, que hay un
es para elegir un candidato único y nada más. No tiene nada que ver con frente, con alianza, con programa, con nada, ¿no? Por ejemplo, salió la diputada Luisa Nayar al frente correcto. Con una carta y les dijo primero la alianza, después el programa y finalmente el candidato, que suena muy sensato y muy lógico. Es de sentido común, ¿no? Así debería ser. Y claro, la han descalificado diciéndole, no, lo que tú quieres es coteo, cuando en su carta no habla absolutamente nada, ¿no? Pero es porque hay estas dos concepciones distintas. Yo no sé si se van a poner de acuerdo, ¿no? Porque claramente, efectivamente, Tuto Quiroga lo que está planteando es que este bloque de unidad es solamente para ponerse de acuerdo en un candidato único y nada más. Que una vez que se elige el candidato, ese candidato, ¿no es cierto?, va a ir con su programa, con sus senadores, con sus diputados, ¿no? Y los demás, ¿no es cierto?, tienen que apoyarlo. Y punto, ¿no? Mientras el resto piensa que lo que se está construyendo es una alianza, un frente, con un programa común, ¿no?, con senadores y diputados escogidos seguramente de la mejor manera entre todos, ¿no? Esas dos concepciones del bloque de unidad es la que están en cuestión en este momento y que yo me imagino son las que están impidiendo que vaya adelante. Descartando unas elecciones primarias y aceptando la posibilidad de que se realice una mega encuesta, ¿no? Sí. Que yo creo que ese es el camino o la ruta a seguir. Sí, yo creo que lo de la encuesta están de acuerdo. O sea, sí, yo creo que todos están de acuerdo, hay que hacer una encuesta, claro, con todas las garantías técnicas, ¿no?, legales, etcétera, etcétera. En eso no creo que haya problema, en cómo se va designar al candidato presidencial, ¿no? El problema está en el sentido que te hablaba, ¿no? En la concepción de qué es esto. ¿Es un frente? ¿Es una alianza? ¿O no? ¿No es cierto? ¿O es simplemente una encuesta para decidir un candidato? ¿No? Eso es lo que está en cuestión en este momento. Suena como a declaración de intenciones. Hemos visto, están muy activos, de hecho 4 candidatos muy activos. Por un lado, Jorge Quiroga, muy activo, Samuel Doria Medina, muy activo, en teoría pertenecerían al mismo bloque de unidad. Por otro lado, vemos a un Manfred Reyes Villa con una actitud muy proactiva, permanente, proponiendo. En el Alto, gran base de operaciones, y en Santa Cruz, interesante, y aparece la figura de Johnny Fernández en todo esto. Sí, a mí me parece más, es una volada, ¿no? Bueno, no me parece una cosa muy seria. Bueno. No creo que Johnny Fernández esté realmente queriendo terciar como candidato presidencial. A mí me parece que está queriendo posicionarse en el debate político para negociar su participación en alguna de los frentes, en alguna de las alianzas que se presenten finalmente hacia agosto, ¿no? Es lo que ha hecho en las anteriores elecciones, ¿no? Primero se ha proclamado candidato a presidente y después luego ha ido matizando. Ha negociado para participar en alguna alianza y me da la impresión de que a él lo que le interesa es lo local, ¿no? Que él va a persistir y va a tratar de reelegirse en la alcaldía. Piensa en el año que viene, el 2026. Yo creo que sí, yo creo que él está más en eso. Pero, digamos, me imagino que tiene los recursos, la logística suficiente, ha hecho esto, seguramente lo hará en otros lugares del país, se posicionará en el debate político, dará la impresión de que es candidato, para después, ¿no es cierto?, negociar con algunos de los candidatos que finalmente prosperen para agosto. ¿No está usted viendo en estos primeros meses, y la campaña va a ser larga, especialmente dura a partir del mes de abril, cuando se presenten ya las candidaturas oficiales, una dispersión del voto de oposición? Sin duda. Yo escribí hace unos días un texto sobre que se llamaba No por mucho madrugar, ¿no? Sí, señor. Yo creo que el país se ha electoralizado tempranamente, desde hace 6 meses, hace 3 meses con toda claridad, ¿no es cierto? No, están definitivamente. En una actividad frenética. Definitivamente. Y faltan 6, ¿no? Faltan 6 meses todavía hasta las elecciones. Entonces,
lo que ha pasado es, como bien anotas, ninguno de los candidatos ha logrado pasar hasta ahora la barrera de los 20 puntos, o sea, en las encuestas serias, ¿no? O sea, y yo hago encuestas todos los meses y puedo decirlo con autoridad. Ninguno ha pasado del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Casi el 50% del electorado no ha tomado una decisión sobre su voto. Y de los que dicen que han tomado una decisión, la tercera parte dice que podría cambiar. Estamos ante un electorado líquido, completamente, que puede moverse de un lado para otro. Esta elección está completamente abierta. O sea, muy volátil, ¿no? No hay favoritos claros, ¿no? Aparentemente los actuales precandidatos no han logrado convencer, por lo menos de manera sólida y fiel al electorado. Entonces todavía está abierta la posibilidad de surgimiento de nuevas figuras políticas, ¿no? Que puedan inyectarle a esta campaña electoral pasión, puedan inyectarle interés, puedan interesar al público, porque hasta este momento los que han estado aparentemente no han logrado el favor popular. Ellos tendrán que replantear sus estrategias, ¿no? O sea, deberán darse cuenta de que si siguen haciendo lo mismo, no van a obtener resultados diferentes y tendrán que cambiar de sus estrategias para enamorar a la gente, interesar a la gente, etcétera, ¿no? Y los que vengan, ¿no? Tendrán que saber que no es cuestión de tener likes y de tener trend topics efímeros, sí, ¿no? Y pasajeros, sino que tienen que tener estrategia, tienen que tener disciplina, tienen que tener constancia, porque así se ganan las elecciones. Ricardo, ¿cree usted que pasa por la pasión? Evidentemente, si una elección pasa por lo apasionado o por lo pasional, pero en esta elección no pasa por el programa económico. ¿No cree usted eso? No, es que no es un problema, no es cuestión de fe. No, por supuesto. Está estudiado, ¿no? O sea, el voto es por definición mayoritariamente o preponderantemente emocional, ¿no? El voto, uno vota con el corazón, vota con el estómago, vota con la cabeza y vota con el hígado, ¿no? El voto de corazón y de hígado, es decir, el voto de afecto y el voto de desafecto, es el más potente, ¿no? Es el que define claramente. El voto del cerebro y del voto del estómago son más relativos, ¿no? El racional, el que va al programa, ese tiene uno ve más o menos, sí, a ver quién tendrá un mejor programa económico, ¿no? Pero no es el más importante, tampoco el de estómago, tampoco el voto prebendal, el voto de que esto me conviene, digamos, ¿no? O soy empleado público, entonces votaré nomás porque me va a mantener el trabajo. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay, por eso, pero lo fundamental, lo preponderante es el voto emocional, el voto de afecto y el voto de el voto a mí me gusta este candidato y listo, o por ese, ¿no es cierto?, contra ese, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, eso es lo que se hace en la estrategia, ¿no? A tu candidato tú ves sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Sus amenazas, sus oportunidades, y en función de eso construyes una historia, un storytelling le llaman los gringos, sí, ¿no? Un relato, ¿no? Si ese relato es convincente y es creíble, vas a ganar la elección. Si ese relato no es creíble y no es convincente, no vas a ganar la elección. O sea, tú cuentas, dices, no, Ramón Grimaldi es un hombre, ¿no? Generoso, inteligente, falso, ¿no? Relato, es relato. Eso es relato. Mentira todo. Y si la gente cree, no va a votar por ti, ¿no? Así funciona. El punto está que ahora hay muchas cosas en juego y sobre todo está en juego la economía. Cómo sacar al país de la crisis. Entonces yo creo que en cualquier programa electoral medianamente estructurado, eso tiene que ser capital. A ver, te pongo un ejemplo. Sí, ¿Tú crees que el doctor Chi, por ejemplo, ahorita está enamorando a un sector de la población porque anda con 14, 15% en las encuestas y el 2019 sacó 9%? ¿Tú crees que el doctor Chi la gente lo ve
en relación a la economía, digamos, No. en absoluto. No. No. Pero es que ahí quiero entrar y ahí sí que quiero proponerle una próxima entrevista, Sí, o tal vez con un todo análisis gusto. mucho más profundo. Donde apela el doctor Chi es a un voto conservador evangelista. Muy O sea, pero- ahí hay un voto religioso. pero muy emocional. Tiene un Por supuesto, contenido porque claro que emocional tiene un muy fuerte. contenido muy emocional porque está apelando a la fe de la gente. Es Dios. O sea, Dios. claro. o sea, Entonces hay imagínate. gente que evidentemente cree en eso. Y el Así otro es. día, escuchando a un grupo de personas que defiende a Evo Morales, también aparece el componente religioso. Sin duda. Entonces, hay un voto, o va a haber un voto religioso, Pero va a haber un voto, ya va a haber hubo- un voto de ya fe, hubo, Ricardo. claramente. El Lo hubo, sí. 2019, el doctor Sí. Chi, su mayor votación la obtuvo en las regiones del altiplano Aymara, donde hay iglesias evangélicas. Correcto. El 2020, cuando el doctor Chi se cae, ese voto vuelve al MAS, retorna al MAS. Sí, señor. Yo lo tengo estudiado, Registrado, ahí está registradito. lo tengo georreferenciado. Entonces sí, tienes absolutamente toda la razón. En Bolivia hay un voto militante religioso. Sí, sí. Sí, Eso es claro un que factor sí. importante. Sí, sin duda Ahora, alguna. ¿cómo? Si alguien a mí me dice, yo en 100 días voy a conseguir dólares, bueno, algo de credibilidad Bueno, tiene Samuel. Tienes que creerle, ¿no? Bueno. Si le crees, ¿no es cierto?, vas a votar por él, ¿no? Por eso la clave de una campaña electoral es el relato. Y la clave del relato es que sea creíble. Para que sea creíble, tiene que tener un componente emocional definitivo, no solamente un componente racional. La señora Amparo Vallevian, que todavía sigue en el bloque de unidad, respondió a una encuesta de la Cámara, bueno, en realidad era un cuestionario, no era una encuesta, de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo en Santa Cruz, la CAINCO. A mí, de todas las propuestas, porque además la tuvimos aquí en el programa, la propuesta económica de la señora Vallevian tiene mucho sentido. Bueno, ella Es tiene muy- mucha es- experiencia. Mucha es experiencia. Es una gran profesional. Pero no la veo presidenta. Ha destacado en organismos internacionales, en Sí. fin, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, para ser presidente, ¿no? Necesitas lo que los argentinos dicen, un qué sé yo, que es un no sé qué, Sí. ¿no? Je ne sais quoi, que dicen los franceses. Eso que ¿no? se Je llama, ne sais quoi. eso que se llama carisma, Sí. ¿no? Eso que se llama enamorar a la gente, seducirla, Los convencerla. seductores a mí me dan miedo. Bueno, así funciona. Y las seductoras. No, que hay que alguna también. todas las grandes decisiones que tomamos tienen un gran componente emocional. Cuando te casas, por ejemplo, no te casas pensando la más inteligente, la más linda, no, te casas porque te has enamorado. El amor es irracional. Así y es. por eso es tan estúpido. Es tan maravilloso al En mismo ocasiones, tiempo. sí. Y tan maravilloso al mismo Sí, tiempo. así es. ¿Cómo ve los próximos meses, Ricardo, 10 y 25? Yo sé que no es un tema de clarividencia, sino por la, No, veo. por la deriva de los acontecimientos. No, sí. En nuestro país veo con enorme preocupación la profundización de la crisis económica, Sí. que va a tener una influencia muy grande en el proceso electoral. Los dos grandes temas de esta elección, desde mi punto de vista y por las investigaciones que he realizado, son la economía y la renovación generacional. O sea, la economía la están trabajando casi todos los precandidatos, pero la renovación generacional solo la está trabajando el MAS, ¿no? Que tiene a Andrónico Rodríguez como su carta. Que tiene digamos. y no lo tiene. Lo tiene Bueno. porque Andrónico Rodríguez está esperando sentado en la vereda de su casa a que el Tribunal Supremo Electoral le diga al señor Evo Morales, usted no puede ser candidato, y está esperando a que la crisis económica se lo termine de engullir Algo que podría al señor salir, Luis no lo Arce. sé, algo que, perdón que lo interrumpa, Ricardo, algo que podría salir de esta cumbre política, ¿no? Una inhabilitación ya definitiva. No, ¿No eso cree? ya No. lo ha dicho el tribunal, no puede actuar ultrapetita, no, él Conociéndolos. va a actuar cuando se presente la ocasión. Cuando Evo Morales vaya y presente su postulación, ahí el tribunal le va a decir no puede por esto y por esto y por esto. En ese momento, como manda la ley, ¿no es cierto?, tendrán 48 horas para reemplazar a su candidato rechazado. Ahí aparecerá la figura de Andrónico. Bueno, Ese es mi pronóstico.
veremos. Ricardo Paz es analista político y estratega político. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, hoy. gracias a ti, como Siempre siempre, es un Ramón. gusto. Sí, y yo soy sociólogo. No También. No. ¿No? Experto Pero en encuestas. es que hay tantos analistas que... Ya no quiere estar en ese... No. No Lo cambiamos la necesariamente. próxima vez. Es sociólogo, La Ricardo Paz. gente Ha piensa- tomado nota, ¿no, Gaby? Sociólogo, ya no lo presentaremos como analista. No, Sociólogo y cosas peores. y entre otras cosas, lo dejaremos ahí. Gracias, Ricardo, por venir. Gracias.